Hola, soy Sonia, todos o casi todos me conocéis y vamos a intentar continuar un poco con los talleres de acuarela, aunque sea así a través de las pantallas. Hoy vamos a recordar la importancia que tiene el agua en la técnica de la acuarela. Entonces os voy a contar cómo, en función de la humedad que tiene el papel y en función de la cantidad de agua que echemos al pigmento, vamos a conseguir unos efectos u otros. Por ejemplo, he hecho este pequeño trabajo para que veáis, en el que observáis que hay tres tipos de humedad en el papel. Por un lado está el papel empapado con mucha cantidad de agua. Por otra parte, un papel semihúmedo o semiseco, hay algunas personas que le llaman de un modo y otras de otro. Y por otro lado, el papel totalmente seco. Y veremos también, lo haremos ahora a continuación, cómo en función de la cantidad de agua, como os decía antes, que echemos al pigmento, conseguiremos unos resultados u otros. Haremos una acuarela con mucha cantidad de agua, a la que llamaremos té, porque se asemeja a la textura de un té, ¿no?, que tiene mucha agua. Otra acuarela que tendrá menos cantidad de agua y un poquito más de pigmento que la anterior, a la que llamaremos colacao, porque la textura es similar a la de la leche. Y otra a la que llamamos mantequilla, que va a tener mucho pigmento y muy poquita cantidad de agua. En primer lugar, vamos a hacer la pintura. Entonces, vamos a coger el mismo color, en este caso yo voy a elegir un azul, y en estos tres pocillos que tengo aquí echaré en uno un poco de azul, un poco de pigmento con mucha cantidad de agua, en el otro un poquito más de pigmento con menos cantidad de agua, y en el tercero mucho más pigmento y muy poquita agua. Como sabéis, y recordaréis, siempre antes de hacer un trabajo es recomendable hay que coger cinta de carrocero y fijar el papel a una tabla, porque la humedad que le vamos a meter al papel hace que el papel se encoja. Entonces, para evitar que el papel se encoja y quede siempre estirado, vamos a ponerlo con cinta de carrocero alrededor. Entonces, en este trabajo o en este ejemplo que vamos a hacer hoy, voy a poner cinta de carrocero solo en el papel que está empapado y en el que está semihúmedo, que son los papeles a los que les voy a meter agua. Al que está seco no hace falta ponerle papel de cinta de carrocero. A continuación, lo que haremos será que tenemos, como veis, tres papeles distintos. Uno de ellos va a ser el papel húmedo, donde le vamos a echar gran cantidad de agua. El otro será el papel semihúmedo. Le mojaremos, pero con mucha menos agua, y esperaremos antes de meter el pigmento a que se le vaya el brillo al papel. Y el tercer papel va a estar seco, no le voy a meter nada de agua. Y ya, cogemos en primer lugar la que más agua tiene, la tipo T, y hacemos una línea en el papel mojado. Como veis, queda súper clarita y la pintura, los bordes se abren mucho, porque el papel tiene mucha agua y el pigmento que hemos metido también. A continuación haremos lo mismo con la tipo leche con colacao. Pintura con menos, con la misma con el mismo color, pero tiene más cantidad de pigmento y menos agua. Entonces veis que los bordes se abren, como pasaba en la otra es tan suave que apenas se aprecia en el papel. Esta queda más intensa, pero los bordes también se abren por la humedad que tienen, por un lado el pigmento y por otro lado el papel. Y vamos a ver qué sucede con la textura mantequilla. Cargamos el pincel, le damos y veis como el agua que tiene el papel hace que los bordes también se abran, pero el color queda mucho más intenso que los dos anteriores.
continuación vamos a trabajar con el papel que va a estar semihúmedo. Para ello hay que mojarlo primero y, como os decía antes, esperar a que el brillo del papel desaparezca. Podemos mojarlo con un pincel, con el agua, pero como este agua ya está sucia, voy a usar un spray que echaré en el papel. Con un pincel limpio voy a extender ese agua que ha caído y esperaremos a que el papel no brille, de tal manera que el papel siga estando mojado, pero no está empapado, no está húmedo. Vamos ahora con el papel seco. Vamos a ver qué pasa también con estos tres tipos de pintura. Una con más agua, otra con menos y otra con casi nada de agua y mucho pigmento, sobre un papel seco. Hacemos lo mismo, cogemos la pintura que más agua tiene, la tipo T, y la arrastramos en un papel seco. ¿Veis cómo se va viendo los granitos del papel de algodón? Y no se abre la pintura al estar seco, quedan las marcas perfectamente del pincel, queda perfectamente definido el trazo. A continuación cogemos la otra pintura, la de leche con colacao, y hacemos lo mismo. Veis cómo a medida en la que arrastramos el pincel se van quedando partes blancas del papel, que eso para algunos trabajos queda muy chulo y es interesante que aparezcan esas manchas. Como esta pintura tiene menos cantidad de agua, veis que se ve más que la anterior, pero lo mismo, no se abre como pasaba con el empapado o con el semihúmedo y los trazos quedan perfectamente delimitados. Y cogemos para acabar la pintura mantequilla, que tiene muy poca cantidad de agua, y veis cómo el trazo queda mucho más definido que en el empapado y en el semihúmedo, y el color queda mucho más intenso porque apenas tiene agua. Vamos con el semihúmedo. Recordad que hemos echado agua anteriormente, hemos dejado que seque un poco, que se le vaya el brillo del papel, pero el papel, si lo tocáis, tiene que estar húmedo, no estar seco. Hacemos lo mismo. Cogemos la pintura tipo T y hacemos un trazo. Veis cómo se queda entre la seca y la empapada. Cogemos a continuación la siguiente, que tiene menos cantidad de agua, de agua y más pigmento. Y por último, la mantequilla. Entonces veis, si ponemos las tres juntas, cómo se ve claramente la diferencia entre un papel empapado, el papel semihúmedo y el papel seco en cada una de las tres modalidades de pintura, con más cantidad de agua que de pigmento, que sería el té, con la de leche con colacao, que sería más cantidad de pigmento que el anterior, que el té, pero todavía con bastante agua, y por último esta y esta, que sería la mantequilla, que apenas tiene agua. Para finalizar esta clase vamos a ver de modo práctico sobre un trabajo, sobre una acuarela, todo lo que hemos visto en esta práctica que hemos hecho sencilla, con distintos tipos de humedad en el papel y en la acuarela. Entonces, si observáis esta acuarela, veréis como las montañas que hay al fondo están hechas sobre húmedo. Se humedecieron las montañas y se metió pintura tipo T, muy clarita, por eso está súper claro. Cuando eso se secó un poco, se humedeció mucho esta zona de aquí, o todo esto de aquí, y como veis, toda esta parte, según nos vamos acercando, las montañas son más intensas. Eso se consigue con el fondo húmedo y metiendo menos cantidad de agua a la pintura para intensificar los tonos según nos vamos acercando en la imagen.
Respecto al agua, por ejemplo, la primera capa que tiene el agua se hizo sobre un fondo semihúmedo, se mojó y antes de que secase se empezó a meter agua de tal manera que los colores se fueron fundiendo. Después de eso se metieron líneas de otros colores diferentes con el fondo todavía semihúmedo. Si veis, las líneas se funden un poco con el fondo que hay debajo. Y ya cuando el trabajo estaba seco, cuando el agua estaba seca, se metieron estas líneas más intensas que, como observáis, ya tienen muy poca cantidad de agua y mucha más cantidad de pigmento. Y para acabar, para que observéis lo que sucede y lo que hemos visto que pasa cuando el papel está seco, si veis las casas, observáis que las casas están totalmente definidas. El trazo de la casa es súper claro y la pintura no se abre. Todo esto está hecho con el papel seco, porque si hubiésemos hecho las casas con el papel húmedo, las casas no hubiesen quedado así, tan rectas. Hubiera salido el pigmento y se hubiera mezclado el pigmento con el fondo, por ejemplo. Y recordad, aunque estemos en casa, tenemos un montón de tiempo y podemos aprovecharlo para hacer 1000 cosas, y entre ellas la acuarela, que tanto os gusta. Entonces, coged lo que queráis, lo que tengáis en casa, vuestras acuarelas. Si no tenéis acuarelas, coged un lápiz y un folio y dibujad. Si no tenéis nada, dibujad vuestra puerta, dibujad una manzana que tengáis en casa, cualquier cosa para soltar la mano, y cuando vengamos y volvamos a estar juntos en clase, me enseñáis todo lo que estáis haciendo, que seguramente son cosas fantásticas.